La expedición alemana a la Antártida en 1938 se presentó al mundo como un proyecto prestigioso. Los periódicos lo calificaron de heroico viaje científico. El Reich envió al sur un barco, el Schwabenland, con aviones en cubierta y banderas en la bodega. Las órdenes oficiales hablaban de poblaciones de ballenas, datos meteorológicos y reivindicaciones territoriales. Las fotografías mostraban a oficiales con gruesos abrigos sonriendo sobre el hielo, lanzando desde los aviones marcas metálicas con la esvástica al desierto blanco que se extendía debajo. Ahí terminaba la historia para el público. Un breve noticiario. Un párrafo en un libro de historia. Nada fuera de lo común. Las órdenes reales eran diferentes. En una caja fuerte cerrada con llave en el camarote del capitán, había una carpeta con un sello de clasificación que la situaba por encima del tráfico militar normal. En su interior, había copias de cartas que se remontaban a 1926. Las cartas eran de un ballenero noruego, un hombre que había pasado años en aguas meridionales y que había visto algo que no podía olvidar. Escribió sobre luces bajo el hielo. No eran auroras, no eran reflejos. Eran luces que se movían siguiendo patrones, filas de ellas, curvas que no se correspondían con nada en la superficie. También escribió sobre un mapa tallado en la roca de una cueva en la que se había escondido durante una tormenta. El mapa no mostraba costas, mostraba puntos en el cielo, estrellas conectadas por líneas. Una línea era más gruesa que las demás, un arco amplio. El ballenero había dibujado lo que vio y lo envió a cualquiera que pensara que podría escucharlo. La mayoría lo ignoró. Uno no lo hizo. A finales de los años 30, los científicos alemanes habían reunido los fragmentos. Los bocetos del ballenero, mapas antiguos de archivos olvidados, informes de expediciones al sur que mencionaban brújulas que giraban descontroladamente cerca de ciertas coordenadas. Fotografías del cielo con manchas tenues que no coincidían con los cometas conocidos. Surgió un patrón, una curva que se repetía a lo largo de los siglos. Un objeto que se movía por una trayectoria que atravesaba el sistema solar en un ciclo largo y lento. Aún no tenían un nombre para ello, no el que llevaría más tarde. Por ahora lo llamaban Der Wanderer, el errante. Las órdenes para el Schwabenland incluían un conjunto de coordenadas en la tierra de la reina Maud, una sección de la costa que los alemanes llamarían Neuschwabenland. El barco debía llegar a la plataforma de hielo. Los aviones debían volar hacia el interior. Y si encontraban algo que coincidiera con las descripciones del ballenero, debían aterrizar. Los primeros vuelos no encontraron nada más que hielo, cordilleras interminables, grietas como cicatrices oscuras. En el tercer vuelo, la tripulación vio algo diferente. Una ruptura en la blancura, una forma oscura, roca desnuda donde solo debería haber nieve. Dieron vueltas, fotografiaron, marcaron la ubicación. En el cuarto vuelo, aterrizaron cerca. Un pequeño equipo caminó hasta el afloramiento rocoso. El aire era seco y escaso. El frío atravesaba todas las capas de ropa. La pared rocosa se elevaba del hielo como el casco de un barco hundido. En su base había un hueco, una abertura estrecha, lo suficientemente ancha como para que un hombre pudiera pasar a través de ella. Dentro había un túnel. Al principio era natural, con paredes rugosas y hielo esparcido. A 10 metros, la roca cambió. Las paredes se volvieron lisas, pulidas. El túnel descendía. El aire se volvió más cálido. La luz del exterior se desvaneció. Encendieron las lámparas. Los haces de luz revelaron una cámara. La cámara no era grande, quizás 8 metros de ancho. El techo era tan bajo que el hombre más alto tenía que agacharse. Las paredes estaban cubiertas de grabados,
No eran runas, no eran letras, líneas, círculos, puntos dispuestos en patrones que parecían aleatorios hasta que el ojo comenzaba a seguirlos. Uno de los científicos, un astrónomo llamado Vogt, se acercó. Su aliento se condensaba en el aire frío. Levantó su lámpara. El patrón se resolvió. Era el cielo. No tal y como se veía desde esa latitud sur, tal y como se veía desde otro lugar. Las constelaciones familiares estaban allí, pero distorsionadas, inclinadas, rotadas, como si el observador se encontrara muy por encima de la Tierra, mirando hacia atrás. Vogt trazó una línea con su mano enguantada. La línea comenzaba cerca de un cúmulo de estrellas que reconoció como la región alrededor de Orión. Se curvaba hacia adentro, hacia el lugar donde estaría el Sol en un mapa heliocéntrico. Luego hacia afuera nuevamente. La línea era más gruesa que las demás, más profunda. El mismo tipo de línea que el ballenero había dibujado en sus cartas desesperadas. A intervalos a lo largo de la línea, pequeñas marcas indicaban puntos, cruces, lugares donde la curva se cruzaba con círculos dibujados alrededor de ciertas estrellas, o alrededor de símbolos que no podía identificar. Planetas. Tenían que ser planetas. Vogt hizo los cálculos en su cabeza, aproximados, intuitivos, el espaciado a lo largo de la línea, los ángulos. Coincidía con la órbita que habían calculado para el Wanderer, utilizando fragmentos de datos. La misma elipse larga, la misma inclinación, los mismos cruces cerca de las órbitas de Marte, Júpiter y los gigantes exteriores. Alguien había tallado la trayectoria del Wanderer en las paredes de una cámara oculta en la Antártida, mucho antes de que los científicos alemanes le dieran un nombre. El equipo lo fotografió todo. Lo midieron, lo dibujaron. No encontraron herramientas, ni huesos, ni indicios de quién había tallado los mapas o cuándo. Solo las marcas. En algunos lugares, superpuestas, como si se hubieran actualizado con el tiempo. Algunas líneas eran más profundas, otras más recientes. Pero no había fechas, ni lenguaje. Solo el cielo y la curva del Wanderer atravesándolo. Regresaron a la nave con sus películas y notas. El capitán transmitió un mensaje codificado a Alemania. La respuesta fue breve. Establecer una base. Asegurar el sitio. No perturbar más la cámara. Prepararse para una segunda fase. La base que construyeron sobre la cámara era pequeña. Un grupo de cabañas prefabricadas ancladas a la roca. Depósitos de combustible medio enterrados en la nieve. Antenas de radio reforzadas contra el viento. La llamaron Station Dray. Oficialmente no existía. Las coordenadas se informaban erróneamente en los diarios de a bordo. Los vuelos que la abastecían se disimulaban como pruebas de largo alcance. Los hombres destinados allí firmaron juramentos adicionales, con penas que iban más allá de los consejos de guerra. Vogt se quedó. También lo hicieron otros pocos. Su trabajo pasó de la exploración a la observación. Instalaron instrumentos en el hielo sobre la cámara, magnetómetros, sismógrafos, antenas de radio primitivas apuntando al cielo. El objetivo era sencillo: esperar al Wanderer, o al menos señales de que la cámara respondía a su movimiento. No sabían cuándo sería eso. Los cálculos eran aproximados, los datos incompletos, pero sabían que el objeto se estaba moviendo, y sabían que, si los gráficos de la pared eran precisos, pasaría por el sistema solar interior en algún momento del siglo siguiente. Querían estar preparados. No tuvieron la oportunidad. Las exigencias de la guerra cambiaron. Se retiraron los recursos. Los vuelos de suministro se hicieron menos frecuentes. Los mensajes de Berlín se acortaron. A principios de 1941,
Llegó una orden. La estación Drey debía ser clausurada. Los hombres debían regresar. La investigación continuaría en otro lugar. La cámara permanecería, pero la base sería abandonada. Vogt protestó. La cámara era demasiado importante. Los datos, demasiado valiosos. Dejarla sin vigilancia era un error. Sus protestas fueron escuchadas e ignoradas. El último barco de suministros llevó al equipo al norte. Las cabañas quedaron abandonadas a la nieve. Los instrumentos se apagaron. El acceso al túnel fue sellado con una puerta de acero. Oficialmente, ese fue el fin de Neuschwabenland. Después de la guerra, Neuschwabenland se convirtió en un rumor. Historias de bases secretas nazis bajo el hielo. Submarinos que desaparecían cerca de la costa. Submarinos avistados dirigiéndose hacia el sur después de la rendición. La mayor parte era fantasía, ecos de miedo envueltos en fragmentos de verdad. La verdad era más simple: una pequeña base, una cámara excavada, un mapa del cielo y una línea que coincidía con una órbita que nadie más había calculado todavía. En 1960, un equipo conjunto de investigación noruego-británico estableció un campamento temporal cerca de las antiguas coordenadas alemanas. Estaban mapeando el espesor del hielo, registrando datos sísmicos. Una de sus pasadas de radar mostró una anomalía bajo la superficie, un vacío en la roca, aproximadamente circular, 8 metros de diámetro. El informe fue archivado, catalogado, olvidado. Volvió a salir a la luz en 1997, cuando un investigador alemán que investigaba en los archivos la historia de la exploración polar se dio cuenta de la coincidencia entre las coordenadas de la expedición y los antiguos registros de Neuschwabenland. Solicitó los registros originales del radar. Los comparó con las imágenes de satélite. La anomalía seguía ahí. Escribió un artículo que no pudo publicar. En él describía una estructura bajo el hielo alineada con estrellas específicas tal y como aparecían hace 40.000 años. La alineación era precisa, demasiado precisa para ser una coincidencia. El investigador envió el borrador a un colega en Chile para que lo revisara. El colega nunca lo recibió. El correo electrónico se perdió en algún lugar entre los servidores. El investigador murió en un accidente de coche 3 meses después. En 2012, un satélite equipado con una nueva generación de sensores gravimétricos sobrevoló la Tierra de la Reina Maud. Su misión era cartografiar las variaciones del campo gravitatorio de la Tierra para mejorar los modelos climáticos. Los datos mostraron una anomalía localizada en las antiguas coordenadas de Neuschwabenland. Déficit de masa, como si existiera un vacío debajo de la roca, o como si el material allí fuera menos denso de lo que debería ser. La anomalía fue señalada, enviada a equipos que modelaban lagos subglaciales. Un glaciólogo reconoció las coordenadas. En silencio. Se puso en contacto con un amigo en Alemania que le había contado historias mientras tomaban unas copas sobre una base perdida y un mapa en una pared. El amigo formaba parte de un pequeño grupo, no oficial, que llevaba un registro de tales coincidencias. Compararon los nuevos datos con fragmentos de los antiguos informes alemanes. La forma del vacío coincidía con las dimensiones de la cámara que Vogt había medido. La profundidad era la misma. La ubicación no había cambiado. La cámara seguía allí. La pregunta era si alguien había vuelto a ella después de 1941. En 2015, un dron sobrevoló la zona y capturó imágenes de alta resolución de la superficie. Los patrones de hielo alrededor de las antiguas coordenadas eran diferentes de los del terreno circundante. La nieve formaba sutiles crestas, como si estuviera moldeada por estructuras subterráneas. Las imágenes térmicas mostraban ligeras variaciones de temperatura. Nada dramático,
solo lo suficiente para sugerir que el calor ascendía desde abajo. El calor significaba actividad. La explicación oficial era que se trataba de respiraderos geotérmicos o variaciones en el flujo de hielo sobre rocas irregulares. Plausible, aburrido, fácil de aceptar. Pero el pequeño grupo que sabía de la cámara no lo aceptó. En 2018, se encontraron fragmentos de un diario de a bordo en una colección privada en Argentina. El diario pertenecía a un capitán de submarino alemán. Las entradas cerca del final de la guerra mencionaban una misión final. Hacia el sur, sin coordenadas, solo una línea. Encuentro con la estación Drey, transferencia de carga, sin retorno. Las páginas siguientes habían desaparecido. El descubrimiento reavivó viejos rumores, bases secretas, rutas de escape nazis, tecnologías ocultas bajo el hielo. La mayor parte seguía siendo fantasía, pero el diario de a bordo dio más peso a una idea: que Neuschwabenland no había sido abandonada por completo, que alguien había vuelto. En 2020, una estación de investigación multinacional en la tierra de la Reina Maud sufrió un apagón de comunicaciones. Durante 6 horas, todas las conexiones externas se interrumpieron. Radios, conexiones satelitales, todo. El informe oficial culpó a una tormenta solar. Fallo de los instrumentos. Cuando se revisaron los registros meses después, un detalle llamó la atención. Durante el apagón, los sismómetros de la estación registraron una serie de pequeños temblores, rítmicos, regulares, procedentes de una dirección que apuntaba directamente al antiguo emplazamiento de Neuschwabenland. Los temblores cesaron cuando se restablecieron las comunicaciones. Nadie en la estación sintió los temblores. Eran demasiado pequeños, pero los instrumentos los registraron. Cuando los datos se convirtieron en frecuencias de audio y se reprodujeron, los temblores formaron un patrón. Pulsos, cortos y largos, no muy diferentes del código Morse. No se decodificaban claramente en ningún idioma conocido, pero tenían estructura. El patrón coincidía, con una inquietante precisión, con las emisiones de radio de un objeto que los astrónomos habían designado como 3I/Atlas. La conexión era circunstancial. No se podía establecer una relación directa. Pero las personas que habían estado siguiendo los hilos de Neuschwabenland durante años vieron su forma. Una cámara bajo el hielo con un mapa de la ruta del Wanderer en sus paredes. Una base construida sobre ella y luego abandonada. ¿O no? Submarinos que se dirigían al sur al final de la guerra. Instrumentos modernos que detectaban calor y temblores donde no debería haberlos. Y señales que parecían eco del latido de un cometa, desde un lugar que no tenía por qué escucharlas. En una oficina segura de Berlín se actualizó un archivo. Neuschwabenland. Estado activo. Sin confirmar. No público. Pero ya no era una reliquia de un régimen muerto. Algo bajo el hielo seguía observando el cielo. Seguía rastreando la trayectoria del 3I/Atlas a través del vacío. Y tanto si había sido construido por manos humanas, como si simplemente había sido encontrado por ellas. Se había convertido en parte de una red que no terminaba en la atmósfera terrestre. El hielo cubriría sus secretos por ahora. El viento borraría las huellas, como siempre había hecho. Pero el mapa en la pared permanecía, tallado en roca a la que no le importaba quién reclamara la tierra de arriba. La curva del Wanderer atravesaba el campo de estrellas, viejas líneas, nuevas preguntas, esperando a que el cometa regresara y la cámara oculta decidiera, una vez más, responder. En 2023, una empresa de investigación privada registrada en Islandia reunió discretamente un equipo para lo que denominaron una misión de estudio glaciológico
en la Antártida. La empresa contaba con financiación de fuentes que no aparecían en los registros públicos. Inversores tecnológicos, magnates navieros, gente con suficiente dinero para hacer preguntas que los gobiernos se negaban a responder. El equipo incluía a especialistas que no tenían nada que ver con un estudio rutinario del hielo. Un geofísico que había pasado una década estudiando anomalías subterráneas. Un lingüista especializado en sistemas de símbolos proto-indoeuropeos. Un ingeniero de radio que había trabajado en redes de comunicación espacial profunda. Y un historiador que había publicado exactamente un artículo sobre las expediciones polares alemanas en tiempos de guerra, antes de que la presión académica lo convenciera de dedicarse a otros temas. Aterrizaron en una estación de investigación a 200 kilómetros de las antiguas coordenadas de Neuschwabenland. Oficialmente, estaban allí para instalar equipos de monitorización climática. Tenían permisos, la documentación adecuada, cartas de colaboración con programas científicos internacionales. Todo parecía legítimo. El equipo real estaba embalado en cajas etiquetadas como repuestos y suministros de emergencia. Radares de penetración en el suelo mucho más sofisticados que los necesarios para medir la profundidad del hielo. Matrices sísmicas portátiles, magnetómetros lo suficientemente sensibles como para detectar variaciones en microteslas, y un receptor construido a medida para captar señales en bandas de frecuencia que no tenían designaciones oficiales, porque no se conocían fuentes naturales que transmitieran en ellas. Llegaron al lugar después de 3 días de viaje por tierra. Las coordenadas coincidían con los antiguos informes alemanes con una precisión de metros. El afloramiento rocoso seguía allí, parcialmente enterrado bajo décadas de nieve acumulada. Las imágenes térmicas mostraban lo que había visto el satélite: una débil señal de calor, difusa, procedente de abajo. Despejaron la nieve de la superficie rocosa. Encontraron la abertura, la entrada al túnel. La puerta de acero instalada en 1941 estaba oxidada, pero intacta, cerrada con llave. El equipo trajo herramientas de corte, sopletes de plasma. Trabajaron por turnos, protegidos del viento por lonas clavadas en el hielo. Tardaron 6 horas en romper la puerta. El túnel que había más allá era tal y como lo describían los antiguos informes. Roca rugosa que daba paso a paredes lisas. El descenso hacia un calor que no debería existir en esta latitud, a esta profundidad. Avanzaron lentamente, comprobando la calidad del aire, comprobando la inestabilidad estructural. Se documentó cada metro. Se fotografió, se cartografió. La cámara al final del túnel no había cambiado. Las tallas cubrían las paredes tal y como había descrito Vogt. Pero había algo nuevo. En el centro de la cámara, donde los antiguos informes describían un suelo de roca desnuda, había un dispositivo. No era grande, quizás 1 metro de altura, cilíndrico, hecho de un material oscuro que parecía metal, pero que no reflejaba la luz como lo haría el metal. La superficie era lisa, excepto por una serie de hendiduras dispuestas en espiral alrededor del cilindro. Las hendiduras brillaban débilmente, de color azul pálido, pulsando. El ingeniero de radio se acercó con sus instrumentos. El receptor registró una señal inmediatamente. Fuerte, coherente. La frecuencia estaba fuera del rango de la radio terrestre normal, pero dentro de los parámetros para los que había sido diseñado el dispositivo. La señal pulsaba al ritmo del brillo del cilindro. Lo registró todo. Realizó un análisis espectral.
lo cotejó con fuentes conocidas. La firma coincidía con las emisiones detectadas desde 3I/Atlas, cuando el cometa había atravesado el sistema interior 2 años antes. No era una coincidencia general, era una coincidencia exacta. La misma frecuencia, la misma modulación, la misma estructura de pulsos. El cilindro se estaba comunicando con el cometa, o lo había estado haciendo, o estaba esperando a que el cometa regresara y volvería a transmitir cuando la geometría fuera la adecuada. El geofísico examinó el suelo alrededor del cilindro. La roca mostraba signos de alteración reciente, arañazos, marcas de herramientas. Alguien había estado allí, no en los años 40, recientemente, en la última década, quizás menos. Encontraron pruebas cerca de la entrada del túnel. Un envoltorio de comida, un envase moderno, una marca noruega, la fecha de producción estampada en el papel de aluminio. 2017. Alguien había comido aquí hace 6 años mientras realizaba un trabajo que no dejó ningún registro oficial. El equipo debatió los siguientes pasos. Extraer el cilindro requeriría un equipo que no tenían. Intentar comunicarse con él podría desencadenar respuestas que no podían predecir. Documentar y marcharse era la opción más segura. Pero la seguridad no era la razón por la que habían venido. La lingüista estudió los grabados mientras los demás trabajaban. Se centró en las marcas que no encajaban en el mapa celeste. Pequeños símbolos se agruparon cerca de la gruesa línea que representaba la trayectoria del Wanderer. No eran estrellas, ni planetas, algo más. Los fotografió, los superpuso, los giró y encontró un patrón. Los símbolos eran números o un sistema de conteo. Cada grupo marcaba un punto a lo largo de la trayectoria del Wanderer. Contó 13 grupos, 13 pasajes. 13 veces el objeto había cruzado regiones específicas del sistema solar. El grupo más reciente estaba marcado de manera diferente, más profundo, más reciente, como si hubiera sido tallado en el último siglo. Se dio cuenta de lo que estaba viendo. Un registro de visitas. 13 veces a lo largo de milenios. Cada paso anotado, cada regreso anticipado. Y la última marca estaba incompleta. Una línea comenzada pero no terminada, esperando el 14º paso, esperando que 3I/Atlas regresara de nuevo. El equipo pasó 18 horas en la cámara, grabando, midiendo, recogiendo muestras de las paredes rocosas donde los grabados eran más profundos. No tocaron el cilindro, no intentaron moverlo, pero colocaron sensores a su alrededor, pequeños dispositivos, alimentados por baterías, diseñados para registrar cualquier cambio en la señal, en el brillo, en la temperatura. Sellaron la entrada del túnel detrás de ellos cuando se marcharon. No con la vieja puerta de acero, la dejaron abierta. A la vista, un mensaje. La sellaron con hielo, nieve compactada, para que pareciera natural, como si la entrada nunca hubiera sido despejada. Dejaron que el viento terminara el trabajo. De vuelta en la estación de investigación, transmitieron sus datos a través de canales encriptados. No a los gobiernos, no a las universidades, a las personas que habían financiado la expedición. Personas que habían estado siguiendo las pistas de Neuschwabenland y 3I/Atlas y una docena de otros fragmentos de un rompecabezas demasiado grande para que una sola nación pudiera controlarlo. Los datos confirmaron lo que sospechaban. La cámara no era una reliquia, estaba activa. El cilindro no era antiguo, era funcional. Y fuera cual fuera la red de la que formaba parte 3I/Atlas, la humanidad había encontrado una de sus estaciones terrestres
excavada en la roca antártica y esperando una señal que ya estaba en camino. 3 meses después, los sensores que habían dejado en la cámara transmitieron una ráfaga de datos antes de quedarse en silencio. La ráfaga duró 14 segundos. Contenía un registro de la activación del cilindro. El brillo se intensificaba, la señal se fortalecía y un nuevo sonido, un tono, baja frecuencia, resonando a través de la roca. El tono coincidía con el zumbido descrito en los informes alemanes de Groenlandia. El mismo zumbido que había expulsado al equipo de Vogt de su cámara décadas antes de que 3i/Atlas tuviera un nombre oficial. La red estaba despertando. Nodo por nodo, cámara por cámara, tallada en hielo y enterrada bajo rocas, y escondida en lugares que la humanidad apenas había comenzado a explorar. Neuschwabenland era uno de ellos. Groenlandia era otro. Y en algún lugar de los datos, en los mapas y las señales y los registros dejados por personas que habían intentado comprender, estaban las coordenadas de los demás. Esperando, escuchando, contando los segundos hasta el momento en que el Wanderer regresara por completo y la 14ª marca fuera tallada en piedra.